de hecho camino y tengo frío, así que me puedo estar más sentado, porque en realidad tiene que moverme más. La semana pasada terminamos el camino de Irak. ¿Se acuerdan? ¿De qué se trataba la Irak? ¿Algo que se acuerde? Alguien que no esté buscando sus apuntes. Sobre acogimiento. Sobrecogimiento. Muy bien. ¿Qué significa eso? Eso es una palabra muy extraña. Pero el cómo, como que algo me hizo, el que dijo que muchas veces si las personas se enfocan en algo, como que aprenden, como que es un chip que te metes en aprender a ver las cosas en otra forma. ¿Cómo se dice? Aprender a ver la realidad de otra forma. Darle otra interpretación a las cosas. Más que otra interpretación, percibir una parte distinta, una realidad distinta. Esa era la palabra que estaba buscando. Ok. Lo escuché. Percibir una realidad distinta. Y cuando uno se enfoca en las cosas en profundidad, entonces uno percibe una realidad más trascendente. Y eso nos permite que ¿para qué es buena la ira en ese sentido? ¿Para conectarse? ¿Con qué? No me voy a poner religiosa. No, es que entonces no mejor sé de qué siga. estamos No hablando. se preocupen, no se preocupen. Sus compañeras le van a explicar. Sí. Esto va a ser muy bueno. Le voy a agarrar la onda. ¿Cierto? Sí. Ustedes pueden explicar perfecto de qué se trata. Sí, a ver, explíquenme. Él dio un ejemplo que cuando muchas veces te quedas viendo una cosa, por ejemplo, admirando el mar, admirando un paisaje, fuego, de repente no lo percibes de manera diferente, como que sientes que es algo más, porque no sé, yo no sé cómo, lo explico en mis palabras, pero es como que más trascendente. sientes que es más trascendente, como que no es solamente la cosa física, sino Que hay algo más profundo. ándale. Okay. Esa sensación, Sí. esa sensación Al es la fuego. ira. Es la ira. Y eso se Ira. puede percibir en cualquier cosa en la realidad porque la realidad es trascendente. Sí. Hay un problema con eso, que es que nosotros no nos enfocamos normalmente y entonces la vida se vuelve muy práctica y muy terrenal. Pero si uno pudiera mantenerse conectado de esa forma a la realidad, entonces uno tendría esta percepción permanentemente, que es una percepción. La naturaleza es trascendente. Claro, porque la pero realidad, sería la bueno. naturaleza, perdón, Sería bueno vivir así. tiene una parte muy buena y una parte mala. La parte mala es que cuando uno está en ese estado es como que uno queda pegado, como que no, pasmado, muy bien, o queda como ensimismado de alguna forma, es como que uno queda, O sea, no vive no vive la realidad, como que uno vive en una realidad trascendente, alterno. pero como esa realidad es como medio eterna, uno está pegado, como que no. Pero siento que es mejor que vivir tipo con todo práctico y robótico. No. Siento que es Tiene una cosa buena y tiene una cosa mala. La cosa buena es que nos permite percibir la realidad en un nivel trascendente y eso nos pone en una perspectiva distinta. Y eso hace, por ejemplo, que los problemas que teníamos, y eso es parte del ejercicio que hicimos, esto de mirar, ¿se acuerdan? Como enfocarse en algo, que a uno le cambia la sensación respecto de las propias sensaciones, los propios sentimientos, como que bajan de volumen, porque uno se abstrae de uno mismo. ¿Sí? Y también pasa mucho hoy en día que con el celular ya no estamos No es lo enfocados en mismo, cosas. no es lo mismo, porque con el celular lo que sucede es que uno se abstrae de la realidad completa. No se abstrae, no percibe la realidad distinto, sino que se abstrae de la realidad. Es como que Por eso, se es ni desconecta. siquiera poder empezar a conectarse. O sea, Correcto. es nada. Me sentía Y bueno. eso tiene un problema. El problema es que uno no puede actuar en el día a día. Como que a uno le resulta más difícil en esta sensación, desde esta sensación, estar conectado con el día a día y hacer cosas en el día a día es más difícil. Sí. ¿De acuerdo? Esa es la parte negativa que tiene. La parte positiva que tiene es que las cosas tienen una perspectiva mucho más clara. Uno puede ver la realidad de una forma, como que uno se distancia de la realidad y puede verlo, si pudiéramos decir, más objetivamente, de alguna forma. ¿Ok?
Entonces está buenísimo en ese aspecto. Entonces cuando uno quiere hacer preguntas como ¿qué quieren de la vida? Es una buena idea separarse un poco y tratar de percibir qué es lo que uno percibe como trascendente. Vamos a hacer un ejercicio distinto también sobre lo mismo. ¿Ok? Filosofía. ¿Algo de filosofía? ¿Qué pasó? Muy buena filosofía. No, es que ella lo llama filosofía. Es una parte de Ashkafá, sí. No es filosofía, Una literalmente. genia aquí. Es una forma de ver el mundo. La Ashkafá viene de la Shon Shakuf, ¿no? Los Mishkafaim. Transparente. Shakuf es transparente, pero Mishkafaim, ¿qué es? Lente, pero Lentes. ¿Qué es cuál es la idea de Ashkafá, por lo tanto? Te hace ver bien, ¿no? Es una perspectiva especial de cómo uno ve el mundo, como un lente distinto. ¿Vieron ese dicho de que uno cambia el lente en función del lente que uno se pone, es como ve la realidad? Sí. Esto es lo mismo. La Ashkafá nos permite ver la realidad de una forma específica. La filosofía no es lo mismo. La filosofía es una búsqueda de pensar. Cariño por el placer, el amor por el pensamiento. Que la diferencia es muy importante, es sutil, pero es muy importante. La diferencia con la filosofía es que la filosofía lo que quiere hacer es pensar. Lo que queremos desde el punto de vista de la Ashkafá es ver el mundo de una forma distinta. Y eso hace que cuando lo que queremos hacer es pensar, cualquier justificativo para pensar está bueno. Pero cuando lo que quiero ver es la realidad, no quiero ponerme a pensar stam. Quiero pensar en una realidad de forma que pueda enfocarme correctamente en ella. ¿Se ve la diferencia? ¿Eso qué sería? Ashkafá. Esa es la diferencia. Ponerme los lentes correctos si quieren. la filosofía es una forma de pensar. Es el amor por el pensamiento, literalmente. Ah, La Shkafa lo enfoca en la realidad. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, solamente como para terminar la síntesis del camino anterior, entonces cuando uno está con un problema, por ejemplo, uno está apabullado por un problema, está así como, no puedo más con esto, repentinamente uno se sale, cambia de perspectiva y el problema baja de volumen y uno puede observarlo de forma distinta. Entonces, eso es una maravilla que tiene este método. Otras cosas vamos a mencionar que están relacionadas con lo que vamos a ver aquí. Hoy vamos a ver el camino de la Eimá. ¿Qué es Eimá en hebreo? ¿cómo miedo? Terror. Terror. Es más que miedo. Es mucho miedo. Pero si uno quiere aprender y alcanzar Torah, tiene que tener miedo. Mucho miedo. Miedo a que tipo, a Miedo. equivocarse. Lo que dice es Be'ema. Con miedo, mucho miedo. Con mucho miedo. Y tenemos que tratar de desarmar por qué. Jajamín dijeron que uno tiene que tener miedo. ¿A qué uno tiene que tener miedo? ¿Y cómo puedo aprovechar? ¿Y qué tan bueno es esto de tener miedo? ¿A ustedes les encanta tener miedo? No. Entonces, ¿por qué uno de los métodos, y es importante, el sexto, es tener miedo? Porque el miedo mueve a la gente. Porque el miedo mueve a la gente, muy bien, O te paraliza también. Pero Entonces vamos a tratar de ver qué es lo que tiene bueno tener miedo y qué es lo que tiene malo tener miedo. ¿Cuándo es bueno el miedo y cuándo es malo el miedo? ¿Ok? Y después, ¿cómo lo usamos? ¿De Pero acuerdo? al adquirir tipo Torah es como que te estás acercando a Dios, ¿no? De alguna forma. Pero Vamos a- según eso no le, o sea, Hashem no quiere que tú le tengas miedo. O sea, es Todavía no sabemos a qué. Hay que tener miedo, pero no sabemos a qué. Ah. Dice tener miedo. Hay que tener miedo. ¿A qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Ok? Son cosas que uno tiene que tratar de aclarar. Su pregunta es una buena pregunta. Hashem quiere que le tengamos mucho miedo. no. Tranquilo. Sí, No y que no. ya tengamos miedo. Para que no nos
O sea, no miedo de terror. No. Quiere que lo respetemos. Es terror, Miedo porque- para tener... Eimá es terror. Pero si uno quiere que le tengamos miedo, quiere que le tengamos respeto y por eso tendrán O sea, Eso como un es miedo de ira. reverencia. Eso es ira. Y eso ya lo Sí, vimos. sí. Pero ahora estamos hablando de Eimá. No estamos ok, hablando ok. de ira, estamos hablando de Eimá, que es terror. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de entender por qué. ¿Por qué es malo? Primero veamos, ¿por qué no queremos tener miedo? Porque el miedo aleja. El miedo aleja, muy bien. ¿Qué más hace el miedo? Paraliza, no te permite Paraliza. avanzar. Okay. ¿Por qué paraliza el miedo? Y paraliza, pero también te avisa cosas. Por ejemplo, si vas por la calle y hay gente sospechosa, es una reacción que decís, bueno, me cruzo de vereda. Claro. Ok. O sea, el miedo, está diciendo usted, por qué sí es bueno tener miedo. Estamos preguntando por qué no queremos tener miedo. En general, ¿por qué no Es una nos gusta sensación la fea. sensación del miedo? Es fea porque, ¿qué es lo que no tiene? ¿Qué es lo que hace? No te da seguridad ni paz. Ni libertad de poder accionar en ciertas cuestiones que te harían bien, capaz. Ok. Una cosa es que nos quita la libertad. Tengo la sensación de que nos quita libertad. Te quita como el sentido común, ¿no? A veces. Me impide pensar, me impide como tranquilo. Hay gente que cuando se enfrenta, ¿cómo está? La relación de cooperar inmediatamente con la colecta. Hay gente que se enfrenta a las pruebas y cuando se enfrenta a una prueba queda en blanco. ¿No es eso? Hay gente así. Eso es porque tienen miedo. Entonces, no queremos tener miedo porque es incómodo, es una situación tremendamente incómoda, que nos quita libertad, nos impide pensar. ¿Okay? ¿Qué más? Nos hace sentir menos. ¿No se sienten? Cuando ustedes ven a una persona que tiene miedo, que siempre tiene miedo, ¿no les da la sensación de que es una persona que como que no se la puede? Sí, Inestable, no sé qué, insegura. insegura y por lo tanto Con baja ¿Qué? autoestima. baja autoestima, con problemas. Una persona que uno trata de como de relacionarse más con gente que no tiene tanto miedo. ¿Mejor? ¿Que no tiene qué? Miedo. Menos terror. Inseguridad sería. Claro, porque tiene miedo. Si está inseguro es porque tiene miedo. ¿Mejor? Veamos. Cuando nosotros no queremos tener miedo, porque nos quita libertad, porque no nos permite pensar, porque no estamos tranquilos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que a veces perseguimos el miedo, que en realidad tenemos ganas de tener miedo? ¿Saben ustedes que hay gente que le encanta tener miedo? Pero ustedes no se dan cuenta que en realidad mucha gente Como los que son no la adictos a la adrenalina. adrenalina. Al contrario. Hay gente que no le gusta para nada tener miedo, pero anda buscando tener miedo. ¿Por qué? Porque Por les gusta masoquismo. la sensación No. de... Porque sienten. Hay algo profundo en el hecho de estar buscando tener miedo. Hay algo profundo en el hecho de tener miedo. Como que si Uno, pasa algo vas a Siento que sentir no. como que como que siento que la gente que es como la gente que le gusta el dolor, porque cuando le duele algo es como que se siente eso, es como Poderoso, vida. lo Ajá, como toca. si fuera algo que le da vida. Muy bien. Como Como que el que terror algo le que da da vida. vida. Bueno, el terror da miedo. El miedo hace que uno tenga más vida de alguna forma. Interesantísimo. Muy bueno. Indecisión también. ¿Ah? Indecisión, porque te quedas en la zona de confort y no avanzás. Estás cómodo. Vamos a ir justamente para allá. Fíjense lo interesante. Esto es muy contingente, esto les va a permitir entender mucho el conflicto que hay entre el mundo musulmán y el mundo occidental de hoy. Esto lo voy a comentarles ahora, así que presten atención. ¿Sabían ustedes que... les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el opuesto del dolor? La satisfacción. Placer. Placer, sí. Placer, la satisfacción, ¿qué más? No sentir. ¿Qué significa no sentir? Bloqueo. Morir. O sea, en vez de que esté así, Estar bien. Placer, satisfacción.
Tranquilidad. Se llama confort. Fíjese lo Comodidad. interesante. Comodidad. Es decir, cuando uno asocia, o sea, el verdadero opuesto al dolor es no tener dolor, como ella dijo, como ustedes dijeron, la comodidad. Pero la gente en general asocia el contrario del dolor, no como la ausencia de dolor, sino como placer. Y eso genera un problema gigantesco. Porque cuando yo asocio la ausencia de dolor como placer, la comodidad se convierte en un placer. Lo que todo el mundo está buscando es tener placer. Y cuando yo lo asocio, cuando yo junto las dos cosas, no tener dolor con tener placer, lo que busco permanentemente es el placer. Entonces lo que estoy buscando es la comodidad. Pero la comodidad, ¿cuál es el máximo de la comodidad? ¿Cuál es el momento en el que estamos más cómodos En la muerte. en la muerte? Estar muerto es la situación más cómoda que existe. Porque no hay movimiento. Sí, dígame. Pero si lo contrario sería comodidad, puede haber incomodidad y no haber dolor. Correcto. O sea, puedes estar en una zona incómoda y no sentir dolor. No, es que me perdí. Uno puede estar... ¿Qué es lo que significa el dolor? El dolor, en el Físico. fondo, el dolor físico. O emocional, cualquier- puede ser cualquier dolor, pero algo que te está doliendo como Lo tal. que a uno le duele implica que hay una situación en la que uno no quiere estar. ¿Mejor? O que uno está sufriendo. El sufrimiento es aparte del dolor, son cosas diferentes. Bueno. El no querer el dolor. Cuando una persona no quiere el dolor, entonces lo rechaza en vez de aceptarlo. Se pelea con él, entonces se produce el sufrimiento. El sufrimiento es opcional. El sufrimiento es opcional. El dolor No, porque te caes, tienes una herida, no te sufro duele. la herida. No, duele la vos herida. elegís, vos sos el dueño de elegir si eso te afecta o no. Ante una situación que Te no duele y pasa, hay vos dolor. Un decidís segundo. si eso o no. ¿Puedo El dolor repetir es eso? dolor. Y El dolor es dolor. sí, Un y segundo. neurológicamente Un segundo. también hay dolor. El dolor es dolor, estamos de acuerdo. Y no es una opción. Puedo tener dolor, puedo enfocarme en el dolor o no enfocarme en el dolor. Ustedes ven, por ejemplo, niños que se caen y les duele, se paran y siguen corriendo. Sí. Después llegan donde la mamá y cuando le empiezan a contar que se cayeron se ponen a llorar amargamente. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estaban jugando no estaban preocupados del dolor. Pero Quería cuando jugar, llegan tipo, no quería tipo estar ahí tipo sentado. Quería jugar y no le importaba. Claro, pero en el momento en que ahora está con la mamá, ahora se enfoca en el dolor que sentía y todo el mundo se le cae. ¿Ok? Yo puedo enfocarme o no, el dolor existe. Sí. Es una cosa neurológica, pero como no hay opción. El sufrimiento no funciona igual. El sufrimiento viene de querer pelearse con la realidad de que tengo un dolor. Son dos cosas distintas. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la incomodidad es el nivel más bajo de un dolor. La incomodidad, perdón, es el nivel más bajo. El nivel más bajo del dolor es la incomodidad. Es algo que me pasa, es la realidad. Estoy incómodo. No puedo sufrirla o no sufrirla, la incomodidad, pero está. Y cuando la incomodidad crece, se vuelve un dolor. Ujú. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, el dolor es una forma de incomodidad específica. Pero en un nivel bajo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo lo que estoy buscando es el opuesto del dolor, en el fondo lo que estoy buscando es la falta de... Entonces, lo que... ¿Cómo se llama? El boomerang. Por favor. Entonces, si lo que estamos haciendo es evitar tener dolor, en el fondo lo que estamos buscando es comodidad. Y la comodidad es el estado en el que no tenemos dolor ni molestias. ¿Ok? Por placer, ¿dónde entramos? El placer no es la comodidad, el placer es una cosa positiva por encima de la comodidad, en algún sentido. Es más, una persona puede tener mucho placer y tener dolor. Ah, sí.
¿Cómo? Una persona puede tener dolor y placer al mismo tiempo. Como cuando da luz a una mamá. Por ejemplo, Sí, no, o... pero ese es después. No, Primero está el dolor y luego está el placer. No, está al el mismo placer tiempo y tiene... no está cómoda en lo absoluto. Acaba de parir, tiene el cuerpo deformado y está con toda clase de situaciones muy incómodas y dolorosas, y sin embargo está feliz. El ejercicio. En el El ejercicio, cuando ajá. les duelen los músculos, hay mucha gente que está feliz porque le duelen los músculos. Como, Se Yo siente lo estoy placer. haciendo bien. Entonces, ¿cómo era el Lo dolor? estoy haciendo bien por eso me duelen los músculos. no estoy cómodo porque me duele. Sin embargo, estoy contento, estoy Sí, alegre, satisfacción. siento satisfacción, placer, porque siento que producto de que tengo el dolor, lo interpreto como tengo algo mejor, estoy logrando lo que quiero, mis músculos están creciendo o están en mejores condiciones. ¿Ah? No, está bien. Todo bien, ok. ¿Hasta acá está claro? Sí, Sí. estar en la zona de confort también puede producir dolor. Como De hecho, va a producir dolor cuando uno está demasiado tiempo en la zona de confort. De hecho, no puedo evitarlo. Ok, Pero existe que uno esté con dolor en la zona de confort. sí. Sí, ¿Conoces gente deprimida? sí. Al principio de la depresión, antes de que se vuelva biológicamente un impedimento, la depresión se causa porque la persona quiere estar sin cambiar y por lo tanto quiere estar en su zona de confort y por lo tanto se empieza a apagar y sufre. Por el otro lado, está comodísimo, así como está. Pésimo, pero está muy cómodo, en el sentido de no tener que cambiar. ¿Y cómo son opuestas? ¿Cómo son opuestas qué? O sea, si son opuestas, ¿por qué pueden estar juntas? Porque está, su pregunta es una excelente pregunta. La lógica de que está cómodo, no es que está cómodo en todos los aspectos, está cómodo en un aspecto específico y tiene dolor en otro aspecto. ¿Sí? Buenísima pregunta. ¿Está claro hasta acá? Entonces, cuando yo lo que quiero hacer es buscar la comodidad y la identifico con el placer, entonces no puedo salir de la comodidad porque lo que busco en realidad es el placer. A ver, voy a tratar de explicarlo de esta forma. Si lo que yo estoy buscando es placer y yo pienso que mi placer es estar cómodo, No está bien. si es lo que yo pienso, que mi placer es lo mismo que estar cómodo, entonces cualquier actitud que me saque del placer, de la comodidad, va en contra de mi placer, de mi entendimiento. ¿Puedes repetirlo? Piénsenlo así. Digamos que ustedes ven que alguien las quiere atacar, Hase Shalom. Pero ustedes están cómodas. Para poder salir de la comodidad, para poder salvarse de la persona que, como ella decía, digamos, que haya una persona que ustedes ven que es peligrosa, va caminando por la calle, ¿sí? Y ver a una persona que se les acerca que es peligrosa. Y dice, hay que cambiarse de calle, de vereda, ¿correcto? Hay que cruzar la calle, hay que hacer algo al respecto. Pero hacer algo al respecto implica que no estoy cómodo donde estoy. ¿Correcto? Y eso significa que tengo que actuar, salir de mi lugar de confort y moverme a otro lugar para estar con mayor seguridad. Pero si lo que yo quiero es estar cómodo, entonces no me puedo proteger. Y eso es lo que le pasa a la sociedad occidental. Lo que está buscando la sociedad occidental, que es precisamente la que inculca este concepto de que la comodidad es el máximo placer, que es peor todavía. Entonces lo que hace es que uno no puede enfrentar nada. Porque así como uno está ok, porque eso es la máxima comodidad, no cambiar. Como alcanzar el placer en esa zona en la que estamos. Correcto, O sea, la en zona esa de confort. comodidad. La zona de confort. Pero Entonces viene una cultura distinta que ataca la postura de la cultura occidental y no se pueden defender. No pueden defender la cultura, porque si defienden la cultura tienen que salir de la comodidad, pero la comodidad es lo que están buscando, entonces no pueden o lo uno o lo otro. Les voy a dar un ejemplo práctico. A ver, ¿cómo puede ser que si viene alguien, o sea,
Con el ejemplo del terror, de... Les voy a dar un ejemplo la- práctico a nivel de países. Y van a ver a lo que me refiero. En Libia hubo, ¿se acuerdan de la primavera árabe? Hace unos años, como 10 años, 12 años. ¿La qué? Primavera árabe. Todos los países, no todos, pero muchos países árabes de repente tuvieron como una revolución casi, que querían ser queridos libres. ¿Sí? Y los hermanos, la hermandad islámica se hizo cargo de un montón de eso. Entonces hicieron como una revolución. En el proceso de la revolución en Libia había un dictador, Gaddafi, y el tipo era maldad caminando en ciertos aspectos, era buenísimo en otras cosas, pero era maldad caminando en otras. Resulta que de Libia va el gas a Francia, el gas natural. Y como va el gas natural de Libia a Francia, y venía el invierno, Francia vio que el gobierno iba a perder la votación porque la gente iba a tener frío. La gente no quería una guerra, pero quería que su ejército atacara a Libia para que pudieran tener gas, porque si no iban a tener frío. ¿Cuál es el motivo por el que querían tener la guerra? Para estar cómodos. ¿Correcto? Querían estar cómodos. Y fueron los primeros en atacar Libia. Historia real. Lo que nos pasa a nosotros en Israel es precisamente lo mismo. Hay muchos países que, ustedes saben que en el año 73 hubo una guerra. ¿Saben cuál es la guerra en el 73? De Yom Kippur, muy bien. Terminó la guerra de Yom Kippur y 2 semanas después se juntaron los países árabes y decidieron cambiar la política de precios del petróleo para el mundo y ligarla a la relación entre los países de Israel. A partir de entonces, todo país que apoya a Israel se le duplicaba el precio del petróleo. ¿Qué pasó? Los países cambiaron la política exterior con respecto a Israel. ¿Por qué? Porque había 2 posibilidades: ir de acuerdo a los principios o ir de acuerdo a la comodidad. Entonces, ¿qué pasó? La comodidad ganó, porque el objetivo es que la gente esté cómoda. ¿De acuerdo? Pero eso hace que la gente no se pueda defender. Es mucho más cómodo, por ejemplo, los franceses hoy, tomando los franceses específicamente, pero hay montones de otros países que les pasa lo mismo, ¿no? Los franceses hicieron todo este proceso de inmigración a Francia para tener mano de obra barata que les permita no tener que hacer los trabajos que no quieren hacer. Entonces, permitieron que la gente de colonias francesas fueran a vivir a Francia y se llevaran a todas las familias. Hoy los franceses son minoría en Francia y tienen un problema social tremendo. ¿Por qué? Porque querían estar cómodos. Ven que se les está yendo en contra, pero tienen 2 posibilidades: volverse incómodos con respecto a lo que no quieren hacer y echar a la gente que no quieren tener, o permitir que la gente, y entonces perder su cultura. Lo que está pasando lo pueden ver en las noticias. Y les pasa a los ingleses, a los alemanes, a los franceses, a los suecos, a los holandeses, a los americanos. Hasta hace poco estaba pasando exactamente igual. A toda Latinoamérica está pasando lo mismo. A todo el mundo. A todo el mundo. Porque la cultura occidental busca la comodidad. Y como busca la comodidad, no puede defender a la cultura occidental. Pero es mala la comunidad. Nadie dijo que fuera mala. Yo solamente estoy diciendo la consecuencia natural. No, pero ¿hasta qué punto una persona tiene que buscar Un estar segundo. cómoda? Entonces, el punto fundamental aquí es que estar cómodo, si es mi objetivo, es decir, si yo convierto la comodidad en placer, entonces perdí. Porque no puedo hacer esfuerzo para estar cómodo, porque estar cómodo implica no hacer esfuerzo. Creo que también todo
todo placer conlleva un sacrificio, ¿no? Es cuando más se siente el placer. Vamos por allá. Después de un O sea, estrés. entonces, En un ratito más. nunca voy a estar cómoda, o sea, tengo que salir de mi zona de confort Mientras más algo. para superarme, pero ¿qué, Sí, ¿a qué sí. le voy a llamar comodidad si siempre voy a estar tipo saliendo? O sea, ya no entiendo. No, no es que no entendió. Tiene un conflicto. El conflicto que tiene es que usted quiere estar cómoda y también no estar cómoda. No puede. No o lo se uno puede. o lo otro. Es así como funciona el mundo. No, No, yo segundo, quiero un segundo, salir de un mi segundo, zona, un segundo. pero Si Pero- quiere salir de la zona no va a estar cómoda. ok, entonces ¿a qué sal? Entonces, Sale a estar feliz. No a es estar literal. cómoda, a estar feliz. O sea, comodidad no es Distinto. felicidad. No, nuestro error es asociar y relacionar el placer con la comodidad. correcto. Sí lo asocio. Ok. Sí. No. Pues Sí, todo el porque mundo estamos- lo asocia, pero no es verdad. ¿No es verdad? Es Claro, no, cuando- la felicidad no es estar cómodo. La felicidad vaya más de estar cómodo. En No el- es lo mismo. El Sí, principio, exacto. el principio del primer gobierno de, No, de Obama es que- fue a dar un discurso al Cairo. Su primer viaje pasó primero por el Cairo y dio un discurso famoso. Pueden buscarlo, probablemente está en YouTube. En el discurso dijo así: todo el mundo quiere tener una casa linda, el refrigerador lleno, un par de autos en la casa. Y eso es lo que estamos tratando de permitir. Eso es lo que estamos tratando de luchar por tener. Eso dijo Obama. ¿Era verdad? No. No es verdad. Todo el mundo quiere eso No. si es que se puede. Pero si tienen que optar entre ser felices y estar cómodos, porque la definición de comodidad que es que todo esté funcionando. El refrigerador lleno, tengo un auto, no tengo que caminar demasiado, tengo un No auto. dificultades. No hay dificultades. Eso es lo que está tratando de vender el mundo occidental. Está bueno, pero no está bueno como la meta de la vida. Porque cuando uno solo está buscando comodidad, uno mismo no tiene ningún motivo para estar. Les doy un ejemplo. ¿Saben qué es lo que le pasa a la gente que se jubila, 65, 70 años, lo que fuera? Se deprime. ¿Por qué se deprime? Porque no tienen nada que hacer. Porque están cómodos. Otra rutina. ¿Cuánto tiempo puede uno estar sin hacer nada? Que es el extremo de la comodidad. ¿Un año? Uno no puede. ¿Un año? No sé, un No, tiempo. pero eso no está. También, Un par de aparte, meses. pero aparte de Ulay, para descansar aparte un de poco. comodidad es costumbre. Se acostumbran a tener una rutina a la cual, tipo, cuando se jubilan ya no la tienen. Entonces, como que también se sienten perdidos. Pero eso también llega la depresión. Un segundo. Lo que usted está proponiendo es que la única forma de no estar deprimido es mantener una rutina. No, pero digo que cuando. No sé, me No, acuerdo. eso igual te deprime. La Encontrar rutina igual actividades deprime. diferentes que te motiven. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? Esa es la pregunta. Llegar a. ¿Cómo puedo quiere llegar llegar a a ser estar cómoda? feliz? No, que ya, comodidad. Dale. Dale. ¿Cómo puedo ahora llegar? ¿O en qué punto puedo llegar a ser feliz ahora? ¿O ¿Cómo cómo te sé va a que quedar ya un poco soy? más O adelante? sea, Es una- Respóndame, por favor. o sea, Chicas, les voy a tratar de ayudar un poquitito con el tema de la felicidad. Solo un segundo para que no estén, La para que salgan con felicidad es otro angustia. concepto para adquirir ahora, pero, Pero yo uno creo que necesita es la el comodidad para estar bien o no. ¿Perdón? Uno necesita la comodidad. No, para No. estar bien. no, Pero por ejemplo, ¿qué En pasa? un punto, no. No. ¿Pero qué pasa por ejemplo con Shabbat? Que es como que un descanso de... Hay dos tipos de descanso que la Torah trae. Ok. El brajón, al principio del brajón, no importa, ese es un tema aparte. Lo que quiero, este es otro tema, me voy a ir por las ramas mal. Así que déjenme solamente como para sacarla de la angustia esta de no poder estar cómoda jamás en la vida. No es la idea. Quiero solamente que piensen lo siguiente. Piensen en alguien que ustedes admiran porque han logrado mucho en su vida y está como es alguien que ustedes realmente consideran que es top. Piensen en alguien, cualquiera. ¿Se imaginan que esa persona, todas tienen algo? Sí. ¿Tienen alguien en la cabeza? ¿Algo qué? Alguien en la cabeza. ¿Alguien en la ¿A quién cabeza? Alguien admires? que sea alguien que ustedes admiran como alguien que aprovecha su vida al máximo. No tengo. Sí, Sí. sí, te digo. ¿No? Nadie. Nadie aprovecha la vida al máximo. Sí, sí. ¿Sí? Ok.
díganme la gente que sí sabe de alguien que aprovecha su vida al máximo. Díganme, por favor, si se consideran que esa persona está durmiendo la siesta todos los días, No. al menos 3-4 horas. No. ¿Qué es lo que hace? Trabaja. Produce. Todo el tiempo. Aprovecha el tiempo. Aprovechan el tiempo. Pero sí está como. Seize the time. Un No, segundo. no está cómodo. Nadie porque sale de dice- su zona de confort. Nadie Sí. dice que no hay que descansar. Uno puede descansar y está perfecto descansar y uno necesita descansar. Pero uno no descansa como meta. Uno descansa como un medio para poder seguir para avanzando. aprender. Es distinto. Escuché una clase que decía, está en inglés, happiness is a feeling that you get when you're doing what you're supposed to be doing. Ahora traducción. Vamos a ir un poco más lejos que Pero eso. chicos, el descanso. Voy a traerles en un descansar tiempo como más, medio no sé para si poder hoy, no seguir. creo que hoy, pero voy a tratar de traerles la definición que la Mishnah trae de felicidad. Está cercana, no exactamente, pero por ahí va. Rab dijo descansar como medio para poder seguir produciendo. Correcto. Para poder seguir creciendo. Creciendo. Produciendo es como la versión económica del tema. Bueno, ¿y de dónde llega todo el terror? Estamos hablando del... Todavía estoy en la introducción al respecto, todavía no hemos llegado allá. No, por eso significa Ay, Rab dijo una frase de Linda y no la llegué a notar que venía después de si convierto comodidad en placer, estoy perdida. La frase de después. No tengo idea, eso fue hace como 20 minutos. Ay, me lo interrumpes tanto, Rab, que me pierdo. Bueno, después vean el video y se acuerdan. Ok, chicas. Ustedes preguntan, bueno, entonces, ¿por qué? O sea, lo primero que quería hacer es notaran que la búsqueda de evitar el miedo tiene que ver con buscar comodidad. Eso es lo primero. No quiero tener miedo porque es incómodo. No quiero tener miedo porque me quita libertad, dijeron. Porque no me permite pensar. ¿Correcto? Pero no necesariamente eso es cierto. Ahora, quiero que veamos un segundo para qué es el miedo. Kadosh Baruj Hu creó en nosotros la sensación del miedo. ¿Para qué? Estaba alerta. ¿Para estar alertas a qué? A lo peligroso. A A lo lo que que nos puede puede ¿Qué es hacer mal. peligroso? ¿Qué significa Ah, que nos algo puede es hacer peligroso? daño. A que nos puede No afectar. puede hacer mal. Que nos puede hacer mal. ¿Qué? Ah, no Si están no cómodos. existiera si no Ah, no existiera está- Es como que miedo, algo que nos impulsa y de cierta 100% forma. nos impulsa, Sí. porque nos hace protegernos. No, porque no 100%. paraliza. Es como, Pero un tengo segundo. miedo, pero lo hago. No Funcional o siempre que tenemos disfuncional. miedo, no siempre que tenemos miedo es porque alguien nos quiere pegar o Claro. nos quiere hacer daño. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces está todo oscuro y de repente, pum, tienes miedo. por Pero ejemplo, esos son miedos físicos. Pero también ustedes pueden tener una persona que se encuentra en una situación que no sabe cómo enfrentar y tiene miedo. como desafíos Ah. entonces, podemos tener esos miedos como algo positivo, como un Idiuk. desafío. ¿Cuándo tenemos miedo? Cuando es importante. Idiuk. Cuando llega aquí. El miedo determina, nos muestra que tenemos el peligro de perder algo que para nosotros es importante. Ese es el concepto del miedo. Kadosh Baruj Hu nos dio la sensación de miedo. Esto, si ustedes lo piensan, es súper poderoso. Nos dio una sensación de miedo que es una alerta cuando hay algo que para nosotros es importante y está en peligro. Si se trata solamente de nuestra vida física, evidentemente, pero no es lo único. Si ustedes ven algo que va a afectar sus vidas en el futuro, tienen miedo. ¿Correcto? O sea, cuando hay miedo, entonces Pero entonces es Está bueno bien. igual tener miedo. Sí, es bueno. está ¿no? bien, Un entonces. segundo, yo estaba comenzando primero. Cuénteme, ¿qué es lo que, ¿está bien tener miedo? No, o sea, de alguna manera te está avisando que algo te importa. Idiuk. Excelente. El tener miedo me avisa que hay algo que para mí es importante y que está en peligro. Eso es el valor que tiene el miedo. Me permite reconocer cosas que para mí son importantes. El mío me permite reconocer cosas que son importantes. Para mí. Porque si no son para mí importantes, no tengo miedo. ¿Está bien? Pero ¿cómo? ¿Cómo? Paja. Si algo te da miedo. No hay respuestas porque así es la Torah. No, Por no, ejemplo. no porque así, papito,
No, es una sensación, es automática. Es muy interesante. Un miedo hacia tu hijo. Una madre hacia un hijo tiene ese miedo. ¿Por qué? Porque su hijo es importante y a lo mejor puede ser un miedo que no pueda ser racional. ¿Por qué sientes miedo? Porque le permite que ser que le importa. Como que le importa. Ah, ok, sí. Entonces, el mío me permite. Sí, el miedo es No, bueno. buenísimo. No sé cómo Pero no solamente cuando es miedo físico, también es cuando tengo miedo a perder el tiempo, a perder el foco, a perder mi vida, a perder los valores que tengo. ¿Mejor? Si estén de repente en una situación en la que tienen que tomar una decisión entre estar cómodas y mantener sus valores, tendrían que tener miedo a perder los valores. Porque si no tienen miedo, los van a perder. Y si no tienen miedo, implica que no son importantes para ustedes esos valores. Cosa que es notable. ¿Qué es lo que logra el miedo? Que juntemos nuestros recursos para enfrentar la situación de peligro. Eso es lo que hace el miedo. Porque el miedo es una alerta, pero es una alerta que nos activa. A ver, lo que hace el miedo es juntar tus recursos para poder enfrentar. Activar nuestros recursos para que podamos enfrentarlo. Igual se podría decir que el miedo le da sentido a la vida un poco. No, el miedo no le da sentido, pero permite que yo descubra cuál es. ¿Cuál es el sentido de la ¿Cuál vida? es el sentido? Porque me da miedo perderlo. Pues donde me da miedo es ahí. Las cosas que son importantes para mí son las que me producen miedo. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Nuevamente. Ahí vamos. Paso a paso. Paso a Me paso. explicó en 3 clases y me salí en una porque yo no entendía cuál era el sentido de la vida. Así que, ¿cuál es el sentido de la vida? En corto. Trailer, por favor. Arregle, Jal. Sí. Lo que hace el miedo es una alerta. Nosotros dijimos, el miedo es una alerta. Es una alerta que me permite, que me activa para que yo junte mis recursos. ¿Cómo elimino el miedo? ¿Por qué tendríamos que eliminarlo? ¿Y cómo lo enfrento? Porque no queremos estar en el miedo. El miedo no es una meta en sí. No es una meta no es una meta estar con miedo. Necesito el miedo para yo poder enfrentar la situación correctamente. ¿Cuál es el nivel más bajo de miedo? El dolor. No. ¿La inseguridad? Híjole, yo diría el temor. ¿El temor? Temor es un nivel bajo de miedo. Después está el miedo, después está el terror, después está el pánico. ¿Mejor? Son distintos niveles de lo que llamamos miedo. ¿Están conmigo? ¿Más o menos? Sí. Sí, más o menos, sí. Entonces, si yo actúo en función del temor que tengo y me preparo para enfrentar lo que me produce miedo, lo que me produce temor, entonces me pasa el temor. Digamos que ustedes tienen que enfrentar una prueba y la prueba le tienen miedo porque es muy importante y sienten que están completamente preparadas. ¿Cuánto temor tienen? Bajo. Bajo. Si ustedes sienten que no están preparadas para enfrentar la prueba, ¿cuánto temor tienen? Miedo. Es miedo. Eso es miedo. Incluso si se enfrentan a una prueba y ustedes consideran que no están preparadas o que no van a poder hacerlo, Es terror. es terror. Y pueden llegar al pánico, quedar paralizadas y no poder hacer nada, estar en blanco. ¿Ok? Pero si ustedes se preparan para la prueba, no tienen ese nivel de temor. ¿Está claro? Sí. El temor me permite activar mis recursos. Si yo los utilizo, inmediatamente que detecto que estoy con temor, entonces puedo superar la situación antes de tener problemas. No lo hice, Hashem sube el volumen.
era miedo, ya no es temor, ahora es miedo. No hice nada, tengo terror. No hice nada, tengo pánico. ¿Tiene un ejemplo de cómo empezar del temor y terminar en pánico? Digamos que voy caminando por la calle, el ejemplo que ella trajo, voy caminando por la calle y veo a alguien que viene amenazante a una cuadra. Decido cambiar de lugar, entonces no encontrarme con esta persona. Se me pasó el miedo, la persona ya no está. Digamos que no hice nada y me acerqué. Ahora esta persona me ve. El temor aumenta, ¿o no? Y me sigo acercando. ¿Cómo estoy cuando estoy a 10 metros, 5 metros de la persona? Terror. Y cuando la persona saca un palo para darme, ¿cómo estoy? Pánico. Fue un miedo funcional ahí. Claramente. Es equivalente a lo que sucede en cualquier otro aspecto de miedo. Sí, dígame. Vos tienes el ejemplo de la prueba, que si no hice nada le da el pánico, pero a veces puede ser que estudié para esa prueba, o que hice tipo, lo máximo que pude y en el momento me quedé en blanco. ¿Por qué? No sé, puede ser por muchos nervios, tipo, que siento que no... ¿Nervios por qué? Yo tipo, estudié, pero siento que no lo 100%, suficiente. 100%. A mí también me pasaba. ¿Por qué a uno le pasa? Siento que no lo va a lograr, tal vez. Correcto. ¿Y por qué siente uno que no lo va a lograr? Porque no está preparado. Porque no está preparado. No por la cantidad de información, sino por cómo enfrentarlo. Ay, pero si no tienes cómo enfrentarlo, cómo prepararte. Entonces, me da preparas. Hay pánico. que armarse Si no tienes cómo recursos. prepararte. Sí, sí. Uno siempre tiene cómo prepararse. Activos los Siempre. recursos. Siempre hay cómo prepararse. Luego se estudió tipo todo el tiempo y lo sabe perfecto, pero igual se puede caer en blanco en el Gestionar los momento. recursos y herramientas que se requiere para eso. Chicas, vamos a parar acá, porque todavía tengo un Sí, Ay, ratito no. más. Gracias. No a Dios. llegamos. ¿Cómo no llegamos? Hicimos un montón. No terminamos. No, dile gracias a Shem que terminamos. No, pero chiquilla. ¿cómo me preparo para algo que no ha pasado? ¿Mm? ¿Qué cosa? ¿Cómo me preparo para algo que no ha pasado? Sabiendo qué es lo que no me ha pasado, a lo que le tengo temor, cuáles son los temores que tengo, y entonces los enfrento, cada uno por separado. Yo- De hecho, Pero si ninguno es concreto. La incertidumbre, ¿dónde queda?